Bueno, muy bien, bienvenidos a este taller de lectura de Santo Tomás de Aquino. Estamos todavía en, eh, en las clases muestra, pero estas clases muestra nos van a servir a todos con, con énfasis en el conocimiento estamos haciendo énfasis en el conocimiento de la obra como tal, al conocimiento de la suma teológica. ¿Bien? Porque después ya cuando iniciemos las lecturas, pues esto va a haber sentado las bases. Bien, entonces creo que siempre hace bien repasar un poquito cómo se estructura la suma, que eso ya lo hemos hecho en las clases muestras anteriores. Hoy, evidentemente, se vuelve a ver la estructura, pero evidentemente ese volver a ver la estructura va a hacerse ya analizando hoy el texto de la suma que vamos a abrir enseguida. ¿Correcto? Bueno. Muy bien. Aquí tenemos qué es y qué comprende la doctrina sagrada. Ustedes ven mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, ok. Esta es la primera cuestión de la suma teológica, la primera parte. Y bueno, evidentemente es qué es y qué comprende la doctrina sagrada. Por doctrina sagrada se refiere a teología. ¿Qué es la teología y qué es lo que comprende la teología? Entonces sí es muy, muy importante, porque imagínense, si se llama suma teológica la obra, cuánto más importante será conocer qué es la teología. Para esta cuestión, que es la primera que, digo, aborda Santo Tomás se plantea 10 cosas importantes. Primero, y esto es el punto en el que nos queremos centrar, es si es o no es necesario que además de las materias filosóficas haya otra doctrina. Vamos a ver que la filosofía, en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, aparece como la ciencia por medio de la cual el hombre, utilizando su razón, su capacidad de pensamiento, puede llegar a conocer la existencia de Dios. Ese llegar a conocer la existencia de Dios, evidentemente, es lo que permite eh, a la razón, sin necesidad de la fe, digamos, superar la barrera del no saber a tener un conocimiento de Dios. Entonces, digamos, la existencia de Dios desde el punto de vista de la filosofía no es una cuestión de fe, pero tampoco sería desconocido, sino que sería alcanzado por la razón, ¿no? Entonces, para Santo Tomás, la filosofía es la ciencia por la cual la razón humana, la capacidad cognoscitiva y racional del hombre, alcanza a conocer a Dios, ¿no? Porque el mismo Aristóteles así lo había manifestado. Aristóteles nos habla de la filosofía como el conocimiento de las causas de las cosas, y ese conocimiento de las causas de las cosas, digamos, se traduce en, ¿cómo decirlo? Se traduce en un punto en teología, o sea, la filosofía, la metafísica, que me va mostrando el porqué de las cosas, llega al porqué más profundo, donde se encuentra con Dios como el elemento esencial de la realidad. No pensando en una creación, no es que Aristóteles vea a Dios como creador del mundo, no lo ve así. ¿Por qué? Porque la creación, el mismo Santo Tomás lo dice, es algo de fe. Pero es cierto que lo reconoce tanto Aristóteles como Platón, incluso como los presocráticos, que tiene que haber un principio, una causa primera que le dé fundamento a todo lo que vemos en el universo. Y en ese sentido, lo que tenemos muy claro es que Santo Tomás reconoce
su autonomía a la filosofía y reconoce el valor de la filosofía. De hecho, el argumento por el cual Santo Tomás plantea la necesidad de la teología no es para maldecir a la filosofía o para decir que ella es insuficiente, ni para decir que habría que eliminarla o que habría que esclavizarla. Lo único que hace Santo Tomás es decir, sí, la filosofía es ese camino por el cual el hombre puede encontrar a Dios, sin embargo, evidentemente no está en las manos de todos, ¿no? Y aún el encuentro que se tiene de Dios ha sido después de mucho tiempo, por pocos individuos y no sin mezcla de errores, es lo que va a explicar enseguida. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que pasa es que la filosofía evidentemente empieza a buscar a Dios o empieza a buscar un elemento divino desde el principio, que es el arjé, ¿no? Desde el principio del filosofar se buscó esto. Y así son varios siglos. Evidentemente, la idea de Dios a lo largo de la historia de la filosofía, hasta el momento de Santo Tomás, pues ha tenido muchísimos trajines, ha tenido muchos vaivenes y no siempre ha estado claro qué es Dios y no siempre todas las ideas que se tienen acerca de Dios o que se habían tenido acerca de Dios coinciden no solo con el Dios católico, sino con, con algo que sea racional, ¿no? Entonces, en el conocimiento de esto, dice Santo Tomás, bueno, lo que es necesario es que el hombre conozca que Dios existe, porque si no lo conoce, no se puede salvar. Bueno, como el hombre eh, necesita salvarse y para salvarse tiene que saber que Dios existe y que Dios es providente, son las dos cosas que tiene que saber el hombre para poder salvarse. Eh, bueno, es necesaria la teología. Es necesario, en primer lugar, la revelación, o sea, que Dios le hable al hombre, y en segundo lugar, que ese conocimiento se traduzca en una ciencia, que es la ciencia teológica. ¿Ok? Entonces, está bueno porque San Tomás no dice, no, la filosofía no sirve para nada, no dice, no, sirve para mucho. De hecho, las explicaciones que da Santo Tomás de Aquino, de las explicaciones de lo teológico, son explicaciones fundadas en la filosofía. O sea, y no quiere decir que Santo Tomás justifica con filosofía. No, no quiere decir eso. Pero quiere decir que la filosofía no llega a todos, no alcanza a todos y no todos los que están en filosofía van a alcanzar la verdad plena. Entonces, en virtud de la necesidad de salvación y de lo que dice la Escritura, el decir Dios quiere que todos los hombres se salven, se hace necesaria la teología. Porque, además, el problema es que lo teológico va más allá de lo netamente natural. O sea, el mismo San Tomás hay textos donde él explica que para conocer las cosas de este mundo, para encontrar las cosas de este mundo y descifrarlas, el hombre necesita eh, poder usar de la razón. Entonces, es decir, yo voy encontrando las causas de las cosas, como hago con la filosofía, voy razonando y voy pensando con claridad, pero hay algo que trasciende a lo que puedo conocer por la mera razón natural, es decir, por ejemplo, la Trinidad, ¿no? Es algo a lo que yo no puedo llegar por la razón natural. Definitivamente no puedo. No puedo llegar al conocimiento de la Trinidad. No puedo llegar al conocimiento de que Jesús era Dios. O sea, yo puedo leer en la Biblia que se dice que Jesús era Dios, o puedo creer que Jesús era Dios, pero la creencia es un don
de la fe es un don de Dios, o sea, es algo sobrenatural, es una virtud teologal infusa, y en todo caso, la creencia en la Biblia viene acompañada de ese don. O sea, no creería yo en eso que dice la Biblia si no tuviera yo el don de la fe. Por eso hay gente que lee la Biblia donde se ve con claridad que Jesús es Dios y no lo cree. Entonces no son cosas que la razón humana pueda alcanzar, porque en gran medida no están a la vista de la razón humana. O sea, la razón se desenvuelve en el ámbito de lo visible, no necesariamente visible en el sentido de que yo vea todo con los ojos, pero sí en el ámbito de lo que yo puedo llegar a deducir, de lo que yo puedo llegar a encontrar razonando. Entonces, de hecho, por ejemplo, la existencia de Dios es algo a lo que yo puedo llegar razonando. Por eso Santo Tomás va a proponer más adelante 5 vías, ¿no? 5 caminos para encontrar la existencia de Dios. Y está muy bien. Esta clase es patrocinada por Starbucks. No, no es cierto. No, bueno, basta. No, ciertamente yo puedo encontrar la existencia de Dios por ese medio, pero no puedo encontrar la, por ejemplo, no puedo encontrar la Trinidad, no puedo encontrar la divinidad de Cristo, no puedo encontrar el dogma. ¿Cómo explicas que el pan se transforme en vino? No hay manera de deducirlo así, por esto, 2 más 2 te va a dar pan que cambia a vino. No, no, perdón, que el pan cambia al cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo. No, no hay manera de eso. Entonces, eso es algo reservado a la fe. Entonces, también como estamos tratando de realidades que no vemos y las tratamos por eso a partir de lo que Dios dice de sí mismo en la Escritura o a través del magisterio de la Iglesia, pues evidentemente necesitamos una ciencia sobre eso. Y viene la pregunta, entonces, pero ¿sería ciencia si la estoy recibiendo de otro? O sea, no la estoy indagando, porque la filosofía yo llego a concluir que Dios existe indagando en la realidad, no porque otro me lo dijo. Pero en la teología, yo no demuestro que Dios es trino. Me lo dijeron, o sea, la fe, dice San Pablo, se comunica por el oído. Entonces a mí me dijeron que Dios es trino. Y sí, ¿y qué quieres que haga? ¿Lo tengo que creer? Sí. ¿Me van a matar? No, pero lo creo. ¿Por qué lo creo? No hay razones, digamos, racionales para creer. Me puedo dar cuenta de que no es irracional lo que me están planteando, pero que yo llegue a la conclusión de que Dios es trino, no. Es algo que Dios me reveló, que Cristo reveló en la Escritura y reveló su explicación a lo largo de los siglos en la iglesia. Pero ahí está el detalle. Entonces, la Trinidad, por ejemplo, es algo que yo no alcanzo a conocer por la razón, pero es algo necesario también para mi salvación. Porque si no, por ejemplo, ¿cómo me bautizo? ¿No? Te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo, y si yo no conozco al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o cómo, si ya me bautizaron de niño, cómo después continúo fortaleciendo mi bautizo. Bueno, ahí está el punto. Ahí está el punto. Entonces, es importante que nosotros sepamos leer lo que está diciendo San Tomás. Es por la salvación y porque es algo que yo no veo, se necesita la teología. Esa es la necesidad de la teología. Entonces, bueno, vamos a ver. Fíjense, acá está la pregunta, ¿qué es y qué comprende la doctrina sagrada? Y la pregunta de Santo Tomás es, ¿eso no es necesario que además de las materias filosóficas haya otra doctrina? Objeciones por las que parece que no es necesario que además de las materias filosóficas haya otra doctrina. Vean, él objeta, ¿no? O sea, no se necesita más que la filosofía y lo argumenta con la Biblia. Dice, primer argumento en contra, ¿no? De que se necesite la teología. Dice Eclesiástico, si no es que sí, Eclesiástico 3:22. No pretendas escudriñar lo que no puedes. Así pues, el hombre no debe pretender asimilar lo que excede su capacidad de entender.
puesto que lo que entra dentro de su capacidad de entender es suficientemente tratado por las materias filosóficas. Parece del todo superfluo que además de estas materias haya otra doctrina filosófica, ¿no? O sea, la cita de la Biblia dice es, lo que no puedes entender, no trates de entenderlo. Por eso, mejor no hablar de teología, porque no lo puedes entender. Por eso parece un argumento muy bíblico, pero ese un poco es el argumento de muchos agnósticos, ¿no? Mucha gente que que cree en Dios, pero que no afirma quién es el Dios verdadero. Yo creo en Dios, pero no puedo saber quién es el Dios verdadero, ¿no? Eso abunda. Creo en Dios, pero no puedo saber quién es el Dios verdadero. Bueno, porque no puedo, por ejemplo, creo en Dios, o más bien, no, perdón, el agnosticismo sería, yo no sé si puedo creer o no creer, no sé si Dios existe. Pero ese sería el agnosticismo. No, no puedo saberlo. Bueno, justo es algo como esto, ¿no? En vez de entrar en el problema de la existencia de Dios, me detengo en el umbral y digo, no, pues no sé, agnosticismo. Entonces, un poco es el argumento agnóstico, no meterse en lo de Dios, en el conocimiento de Dios, porque no lo puedo saber o porque no conviene que yo lo averigüe. Y a veces le pasa esto a la gente, incluso a la gente común que no se dedica a estudiar teología ni nada, te dice, no, bueno, pero es que es una cosa tan complicada, yo cómo voy a, a saber, a indagar, ¿no? Dios no quiere esa sabiduría humana. No, bueno, nada que ver, ¿no? Eso es demasiado, porque si no, tu fe no se cimienta, no tiene cimiento. Entonces viene alguien, te dice un cuento nuevo y así se te va. ¿Sí me explico a dónde voy? Bueno, ¿hasta acá todo claro o alguna pregunta? Dani, por supuesto, el Dios que trata a Santo Tomás es el Dios bíblico, ¿no es cierto? Sí, No, digamos, no es el Dios, perdón, la digresión, pero no es el Dios de Spinoza. no, para nada. Mm, Porque el Dios de Spinoza que está tan de moda, a ver, el Dios que trata Santo Tomás es el Dios bíblico, sí, pero lo que pasa es que el Dios bíblico coincide con el Dios al que uno llega o arriba por medio de la filosofía. ujú, Es mucho más semejante al Dios platónico, al Dios aristotélico, al Dios incluso o al protoelemento divino buscado por por el Arjé, por los presocráticos, que al Dios de Spinoza, porque en el Dios de Spinoza eh, de alguna manera es como volver al Dios de los primeros, a los presocráticos, pero de manera más radical. Para Spinoza, Dios y el mundo son una sola cosa. De hecho, Spinoza lo acusan de ateo, ¿no? Pero no es en ese sentido ateo, porque él más que afirmar que Dios y el mundo son lo mismo, más bien afirma que Dios es todo. Bienvenido, Carlos. Bienvenido. De hecho, llegas a buen tiempo. Estamos empezando todavía. Por eso yo elegí apartar 1 hora y media para esto, para que quedara tiempo de discusión. Entonces, el Dios de Spinoza es un Dios totalizante, ¿no? Para Spinoza todo es Dios. Y Dios se manifiesta de distintas maneras. Entonces, en Spinoza no hay individuo, no hay individuo. No eres tú y Dios, no son dos cosas diferentes, son lo mismo. mm, sí, Entonces, para Santo Tomás, evidentemente no es así, porque es también un Dios que, por eso, los argumentos que Santo Tomás va a esgrimir o va a colocar no son puramente teológicos, son filosóficos. ujú. Encontrar a Dios, es que eso es de hecho lo que vamos a estudiar, eso es en lo que nos vamos a centrar. Sí, sí, sí. Bien, gracias. Bueno, entonces, primera cosa, el Dios de Spinoza es un Dios gnóstico, ¿no? Que ya eso será otro tema después. El hombre no debe, entonces, primer argumento en contra, ¿no? Segundo argumento en contra. Lo que nos estamos preguntando, para quien acaba de entrar, es,
si además de la filosofía que permite el conocimiento de la realidad, es necesaria la teología, como por qué, ¿no? San Tomás coloca dos argumentos en contra de esto, o sea, en contra de que sea necesaria la teología, siendo el teólogo, ¿no? Segundo, no hay doctrina si no se trata del ser. Pues solo se puede conocer lo verdadero. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues solo se puede conocer lo verdadero, que es lo mismo que decir ser. Pero las materias filosóficas abarcan el estudio de todos los seres, incluido Dios. De ahí que, tal como nos consta por el filósofo en el sexto libro de la metafísica, una parte de la filosofía debe ser llamada teología. Así pues, no fue necesario que además de las materias filosóficas hubiera otra doctrina, con lo que yo le venía diciendo, ¿no? Aristóteles llega a la conclusión, no llega a la conclusión, Aristóteles ve que la filosofía, como llega a encontrar la existencia de Dios, bueno, se convierte en un momento en teología. ¿Sí me explico? Entonces, dice San Tomás, si ya la filosofía llega a conocer a Dios, como lo hace la metafísica aristotélica, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene tener otra ciencia distinta de la filosofía? Ya con eso nos debe bastar. Bueno, no. No, evidentemente no, porque si afirmamos esto, pasa lo que decíamos hace rato. ¿Cómo hago yo para saber o entender aquellas cosas que no puedo ver? O que no me quedan reveladas de manera, de manera simple por la razón, o sea, que no puedo alcanzar por la razón, perdón, mediante el método racional. Bueno, cosas como la Trinidad, la encarnación del Verbo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí está el núcleo, ¿no? Si bien la filosofía llega a encontrar a Dios, no llega a explicar todo. Bueno, contra esta idea de que dice que no es necesaria la teología, Santo Tomás remarca lo que dice la Sagrada Escritura. Entonces le pido a Javier si lo puede leer en esta parte que dice contra esto. Sí. Contra esto está lo que dice 2 de Timoteo 3:16. Toda escritura divinamente inspirada sirve para enseñar, arguir, corregir y formar la justicia. Ahora bien, la escritura divinamente inspirada no entra dentro del campo de las materias filosóficas, ya que éstas son el resultado de la razón humana solamente, de donde se sigue, tiene sentido que, además de las materias filosóficas, haya otra ciencia divinamente inspirada. Exactamente. Muy bien, gracias. Entonces vean lo que dice. En 2 de Timoteo 3:16 se dice que toda la escritura es divinamente inspirada, o sea que la inspira Dios, y que sirve para enseñar, arguir, corregir y formar la justicia, ¿no? Tiene una función de educación. Ahora bien, la escritura divinamente inspirada no entra dentro del campo de las materias filosóficas, porque la filosofía no va a ahondar, no ahonda en la escritura. ¿Cómo explico yo la escritura con filosofía? O sea, la filosofía no me va a explicar eso. No es su papel, no es a lo que se dedica. Porque esas son resultado de la razón humana. Ese es el punto. Resultado de la razón humana. Bienvenido, Marco Antonio. Bueno, entonces, por eso, además de la filosofía, es necesaria la ciencia divinamente inspirada. ¿Sí me explico? Entonces, fíjense cómo es necesario porque no todo lo que hay que abordar o no todo lo que hay que estudiar respecto de Dios lo estudia la filosofía.
Y aquí viene el argumento principal, que es lo dicho, lo que les decía yo al inicio, el tema de la salvación del hombre. Entonces le pido a alguien que lea esta primera parte. Puede ser el mismo Javier o quien sea, quien quiera. Ahí viene, esta es la respuesta de Santo Tomás. Fíjense, ya hizo la pregunta. Eso no es necesario que además de las materias filosóficas hay otra doctrina, o sea, teología. Segundo, segundo, puso objeciones. Tercero, puso un argumento de autoridad para corregir las objeciones. Cuarto, da su respuesta a la pregunta, ya su respuesta propia. Y finalmente, responde a las objeciones. Todas esas partes comprenden. Bueno, si alguien quiere leer este punto, por favor. Para la salvación humana fue necesario que, además de las materias filosóficas cuyo campo analiza la razón humana, hubiera alguna ciencia cuyo criterio fuera lo divino. Y esto es así porque Dios, como fin al que se dirige el hombre, excede la comprensión a la que puede llegar solo la razón. Dice Isaías 64:4, Dios, nadie ha visto lo que tienes preparado para los que te aman, solo tú. Correcto. Gracias. Para la salvación humana fue necesario que además de las materias filosóficas, fíjense cómo le reconocen el valor a la filosofía, o sea, además de la filosofía, cuyo campo analiza la razón humana, hubiera alguna ciencia cuyo criterio fuera lo divino. O sea, donde ya el análisis, el conocimiento, no proviniese necesariamente del esfuerzo racional del hombre, sino que proviniese de Dios, de lo que Dios dice acerca de sí mismo. Porque a Dios no lo vemos, esa es la razón. ¿Por qué no vemos a Dios? Porque Dios es espíritu. Entonces, a Dios no lo vemos. Como a Dios no lo vemos, evidentemente tenemos que conocerlo por lo que Él dice de sí mismo. Y es ciencia, sí, porque es otra manera de adquirir la ciencia. Yo puedo adquirir la ciencia raciocinando, lo cual está muy bien. Pero también puedo adquirir la ciencia cuando alguien me comunica algo sobre, valga la redundancia, sobre algo o sobre sí. Por ejemplo, si yo dijera, si yo voy al doctor, ¿no? Y regreso y digo, tal pastilla le hace mal al hombre. Porque le ocasiona esto. Pero tú lo investigaste. No. ¿Y cómo lo sabes? Me lo dijo el médico. Y claro, el médico supuestamente, o tendremos que creer que tiene razón. Digo, estoy poniendo una analogía, es un ejemplo, ¿no? Una comparación. Ah, bueno, entonces, ¿yo sé lo que sabe el médico? Sí, de alguna manera sí. ¿Totalmente como él lo sabe? No, evidentemente no, porque no tengo sus estudios. Pero sí sé algo. Y eso es lo importante. ¿Me explico? Sé algo de lo que sabe el médico. Entonces tengo ciencia porque él me lo comunica, aunque yo no lo haya investigado o estudiado, tengo ciencia porque él me lo comunica. Bueno, de esa manera es ciencia la teología también. No porque yo demuestre que Dios es trino, sino porque Dios revela que es trino y yo, desde la filosofía, o sea, desde la capacidad racional desarrollada en la filosofía, logro comprender lo que Dios me está diciendo de sí mismo. Entonces, fíjense que la teología es como esa combinación de los esfuerzos, porque de alguna manera es la combinación de Dios hablándome y de mi esfuerzo tratando de entender. Y para eso ahí viene mi apoyo a la filosofía. Entonces, ¿me explico? Bueno. Y entonces, fíjense, dice, y esto es así porque Dios como fin, vean,
al que se dirige el hombre excede la comprensión a la que puede llegar la sola razón. O sea, yo puedo saber que Dios existe con la razón sin la fe. Pero, digamos, para alcanzar la comprensión plena de Dios, no puedo usar la razón nada más. O sea, no quiere decir que no, entonces no puedo razonar. No, sí, razono lo que Dios me dijo. Lo que pasa es que no lo demuestro racionalmente. Yo no llegué a esa conclusión racionalmente. El hombre puede llegar a la conclusión, por ejemplo, de que la Tierra gira alrededor del Sol, racionalmente, pero no puede llegar a la conclusión de que Dios es trino. Por eso es un misterio de la fe. Por eso se reveló en la Escritura. Porque a Dios no lo ve, a los planetas sí los ve, nada más es que busque cómo salir de la atmósfera, o no sé cómo se llama, al espacio y darse cuenta de cuál es el real movimiento. O medirlo sin salir, medirlo desde acá, no sé, es una cuestión matemática, pero se puede llegar a encontrar. Pero resulta que Dios es el bien del hombre. Eso ya Santo Tomás lo da por sentado porque evidentemente está hablando ahí, no, él está hablando a estudiantes de teología. Dios es el fin del hombre, como lo dice él, como lo dice Platón, como lo dice Aristóteles. Entonces, Dios es más grande que la razón, o sea, no lo podemos encerrar en la razón porque no lo veo. Por eso él cita, vean ahí a Isaías 64:4 y dice, a Dios nadie lo ha visto. Nadie, Dios, ha visto lo que tienes preparado para aquellos que te aman. Está muy bueno, ¿no? Porque entonces la necesidad de la teología es porque a Dios no lo alcanzo a ver. Sin embargo, en Dios está mi salvación. Ese es el punto. En Dios está mi salvación. Entonces, como en Dios está mi salvación, necesito sí o sí conocerlo. Necesito conocerlo. Porque dice así, el fin, que es Dios, el fin del hombre, tiene que ser conocido por el hombre para que hacia él pueda dirigir su pensar y su obrar. Claro, ¿cómo se va a dirigir el hombre? ¿Cómo va a saber lo que es el bien, lo que es el mal, lo que tiene que hacer, lo que tiene que evitar, si no conoce hacia dónde tiene que ir? Si a ustedes les dicen, tienes que viajar a tal lugar para ganarte $1,000,000, te van a preguntar, sí, pero ¿cuál es tal lugar? No, tú tienes que viajar, sí, pero a ver, escúchame. Yo tengo 10 camiones diferentes. Uno va a Veracruz, otro va a Azcapotzalco, otro va a Coajimalpa, otro va a Guerrero, otro va a Chiapas, otro va a Campeche, otro va a Yucatán, otro va, no sé, Hermosillo, otro va a California y otro va a Estados Unidos. ¿Cuál agarro? No, bueno, es que tú tienes que viajar, sí, pero ¿a dónde tengo que ir? Porque si no me dices a dónde tengo que ir, por ejemplo, no sé qué camión agarrar, cuánto dinero llevar, con qué ropa vestirme, con quién hablar, en qué idioma comunicarme. Bueno, para que el hombre pueda dirigir su vida o para que el hombre pueda tener dirección, necesita saber hacia dónde dirigirse. Entonces, aquí está la necesidad. El hombre, Dios es el fin del hombre. El hombre para salvarse tiene que llegar hacia su fin, pero resulta que Dios, que es el fin del hombre hacia el cual él tiene que llegar para salvarse, el hombre no lo puede ver y por lo tanto no lo puede razonar, no lo puede conocer por la propia racionalidad, no puede concluir su existencia así, pero no puede concluir cómo es, qué quiere, cuál es su voluntad. Pero resulta que en eso está su salvación. Entonces, si el hombre no puede conocer por la filosofía todo lo que no puede conocer a Dios totalmente. Pero para salvarse necesita conocer a Dios, tenemos un problema. No sé si me estoy explicando. O sea, si se logra ver la circunstancia que presenta Santo Tomás. O sea, si me quiero salvar, tengo que conocer a Dios. Pero resulta que a Dios no lo puedo conocer totalmente por la filosofía. Y a veces aún con la filosofía hay gente que no lo puede conocer correctamente. Entonces,
pero lo tengo que conocer para salvarme. ¿Cómo complemento esto? Bueno, alguien me tiene que dar ciencia que sacie mi capacidad de conocer y que me lleve a conocer al fin, que me lleve a conocer a Dios como fin de mi vida. Sí, se va entendiendo el razonamiento, ¿verdad? ¿Todo claro? La ley escrita en los corazones, de la que habla Pablo en Romanos, es, ¿cómo, no desajusta un poco esta necesidad de conocer a Dios necesariamente a través de, digo, no basta la filosofía, necesariamente a través de la teología? ¿No está un poco en contraposición? Muy buena pregunta, porque, claro, lo que habla Santo Tomás de la ley escrita en los corazones es la ley natural, ¿no? Sí. La ley natural es a lo que se llega después de, justamente es algo que se sigue una reflexión. De alguna manera tenemos ciertas, desde que nacemos, tenemos, por ejemplo, la idea de no matar a alguien inocente. O sea, no desde que nacemos, desde los primeros años de vida, sabemos que tenemos que preservar nuestra vida, porque como que está ya inscrito en nosotros, y preservar la vida del otro, ¿no? Por lo menos si no me he hecho nada, percibo como una injusticia que algo le ocurre. El problema es que para conocer a la ley natural más profundamente, es necesaria la reflexión filosófica, con sus más y con sus menos, pero es necesario hacer una reflexión, porque por eso existen culturas que han llegado a ir en contra de la ley natural, ¿no? Una cultura de caníbales va en contra de la ley natural, sí, claro. Una doctrina que defiende el suicidio va en contra de la ley natural, claro. Una filosofía que defiende el suicidio, como el estoicismo en algún punto, va en contra de la ley natural. Una filosofía que diga que Dios odia, o sea, que los cuerpos son las cárceles del alma, como lo decían los platónicos, va en contra de la ley natural, incluso de la ley divina revelada. Entonces, fíjense que aquí está el problema. Sí, la ley está inscrita en el corazón del hombre, pero el hombre puede no llegar a conocerla. Por eso también en Romanos, dice San Pablo, Romanos 1:20, que conociendo las cosas de Dios por su creación, se obstinaron en sus pensamientos y le dieron la espalda. Y dice, por eso son anapólego y una cosa así, no sé, no me acuerdo cómo era. Es indefendibles, inexcusables. Entonces, fíjese que a pesar de que está, por eso justamente, a pesar de que está la ley natural puede ser deformada. O sea, el hombre puede darle la vuelta con su pensamiento y negarlo. Entonces, la necesidad de la teología entra justamente en que, y por eso Jesucristo viene a hablar, ¿no? Lo dice la carta a los hebreos, en el principio nos habló por los patriarcas, después por los profetas, pero ahora nos habla de su Hijo. Y el mismo Cristo en el Evangelio dice, con esa parábola, ¿no? De que primero manda a un trabajador, lo matan, manda a otro trabajador, lo matan, a la viña. Creo que es a la viña, o al campo, no sé, el patrón manda distintas personas a su campo, y al final manda a su hijo y también lo mata. Entonces, claro, no basta el conocimiento natural porque la mente humana es capaz de deformarse. Entonces, para que no quede la menor duda de cuál es la verdad y para que no haya lugar a confusiones, viene Cristo y dice, mi Padre es trino, yo soy Dios, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, aclara doctrinas, aclara la ley, dice que no se puede el divorcio, va dando lineamientos para que queden claras cuál es la verdad, porque de eso depende la salvación del hombre. El bien del hombre, la felicidad del hombre depende de eso. Entonces, por eso se aclara y por eso lo que hace la teología es explicar eso que ya se reveló. ¿Sí me explico? Sí.
Además de que hay cosas que no podemos llegar a conocer con la sola razón. Que de esas cosas también habla la Escritura, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes. No sé si decía acá o para allá. 400, por favor, de la roja. Ah. Pago en efectivo. Entonces, Tarjeta. dice, vamos a silenciar acá. Entonces también, por ejemplo, bueno, eso nada más como ese elemento, ¿no? Importante definir eso. Bueno. Bueno, por eso fue necesario que el hombre para su salvación conociera por revelación divina lo que no podía alcanzar por su exclusiva razón humana. Más aún, lo que de Dios puede comprender la sola razón humana, también, o sea, fíjense, lo que de Dios puede comprender la sola razón humana, Santo Tomás está diciendo, hay cosas de Dios que la sola razón, sin la fe, puede conocer. Pero dice, también esto precisa la revelación divina. También precisa que Dios hable sobre eso, ya que con la sola razón humana, la verdad de Dios sería conocida por pocos. Después de muchos análisis y con resultados plagados de errores. Y sin embargo, del exacto conocimiento de la verdad de Dios depende la total salvación del hombre, pues en Dios está la salvación. O sea, si yo no conozco a Dios como providente, no me puedo salvar. Conocer a Dios como providente es elemental para salvarse. Conocer a Cristo como Dios es elemental para salvarse. El que cree en mí tiene ya la vida. El que no cree en mí ya está condenado. Lo dice la Biblia, ¿no? No lo dice el profe. Entonces, eso no es que yo le estoy predicando y la clase no va a tratar, no es teología la clase es lectura de la suma, ¿no? Entonces vamos a ir desglosando eso. Evidentemente que si yo le estoy explicando esto, se lo voy a explicar con teología católica, ¿no? No se lo voy a explicar, no sé, con teología luterana. Aunque los luteranos estudian, me decía el otro día un pastor al que le estaba dando clase, estudian en gran medida a Santo Tomás. Bueno, algunos, ¿no? Luteranos, calvinistas. Bienvenido, Antonio. Entonces, fíjense el razonamiento de Santo Tomás, que hasta el momento va planteando. Y eso es muy importante, eso lo vamos a hacer mucho en el taller. Voy a tratar de tenerle siempre, semana a semana, el resumen de la lectura preparado y les voy a mandar libros y todo eso. Pero sí es importantísimo que ustedes vean que nosotros estamos razonando. ¿Cómo razona Santo Tomás? Objeciones. Número 1, no es necesaria la teología porque esas cosas son inescrutables. El hombre no las puede entender, entonces mejor no nos metamos en eso. Objeción número 2, la filosofía ya trata sobre Dios, como dice Aristóteles, que la filosofía se vuelve teología, entonces no es necesaria la filosofía. Argumento bíblico, que es el que pone acá Santo Tomás, el argumento de autoridad, donde dice que la filosofía, por ejemplo, no aborda la escritura, o no va a abordar la escritura. Entonces, ¿cómo se explica la escritura? Y bueno, hay que hacer una ciencia aparte, la teología. Porque ya no estamos hablando de lo que la razón humana puede conocer, sino de lo que Dios dice de sí mismo, y por lo tanto vamos a especular o vamos a tratar esta ciencia desde lo que Dios ha dicho. Por eso la teología no se basa en sentimientos, en lo que a mí me parece, en mis gustos o en mi cultura. Se basa en lo que está en la escritura y lo que se ha transmitido a lo largo de los siglos por el magisterio o la tradición de la iglesia. Estoy explicando teología, digo, porque se va a decir, entonces aquí a la clase del pastor Daniel, no. Yo estoy explicando lo que dice la teología, ¿no? No le estoy queriendo evangelizar. Ya si alguno se quiere convertir, qué bueno. Pero yo estoy dando clase. Bueno, más aún, lo que de Dios puede comprender, sí, ok. Entonces, y después viene el argumento fuerte, que es lo que dice Santo Tomás, que es, bueno, no se puede, hay cosas que no podemos llegar a conocer porque a Dios no lo vemos, la inteligencia parte de lo visible, o de lo racional, o de lo razonable a partir de lo visible, pero acá no lo vemos. Entonces, ¿cómo caramba voy a explicar a Dios? Bueno, pero resulta que Dios es el fin del hombre.
En conocer a Dios reside la felicidad del hombre, la salvación del hombre, pero no lo puede llegar a conocer plenamente por la filosofía. Entonces tenemos un problema. Luego, eso abre la necesidad de una ciencia por la cual el hombre pueda conocer a Dios de manera plena y así salvarse. Eso es la ciencia teológica. Bueno, más aún lo que de Dios puede comprender la razón humana, también precisa la revelación divina, ya que con la sola razón humana, la verdad de Dios sería conocida por pocos, después de muchos análisis y con resultados plagados de errores. Es lo que yo les decía. A lo largo de la historia de la filosofía, nosotros encontramos que no han sido muchas personas las que han llegado a concluir la existencia de Dios. O sea, en comparación de toda la humanidad, los hombres o las personas que han llegado a concluir racionalmente la existencia de Dios sin usar de la fe, han sido pocos. Han sido pocos. Después de muchos siglos, como explicaba yo al principio, porque la filosofía ha tardado, o sea, desde que empieza la filosofía con Tales de Mileto hasta su finalización, o sea, no hasta su finalización, perdón, hasta Aristóteles, que es quien tiene un concepto más preclaro de la filosofía, han pasado varios siglos. Varios siglos. Y hay muchos errores y muchas contradicciones. Entonces, eso le pasa a mucha gente, ¿no? Bueno, ¿y cuál es el Dios verdadero? La mayoría de la gente no se pone a razonar cuál es el Dios verdadero. La mayoría de la gente agarra al Dios que más le acomode, ¿no? La verdad es esa. ¿Para qué les voy a mentir? Yo que doy clase y que todo el tiempo me estoy encontrando con mucha gente de muchas partes del país, me doy cuenta que la mayoría de la gente elige a su Dios basándose en lo que les gusta, no basándose no es que se ponen a indagar y a ver y cuál es el Dios verdadero, no, el que a mí me acomode. Si a mí me gusta la cerveza, un Dios que me permita beber demasiado. Lo siento, así es. Es la religión, la gente elige la religión por lo que le acomoda. Pocas personas son capaces de elegir una religión que les increpe. O, sobre todo, de cuestionarse acerca de Dios. Entonces, hoy imagínense que pululan los dioses. El dios el dios de Spinoza, la concepción del mundo del budismo, la concepción del mundo de esto, el dios de tal, el dios de este, el dios de todo, del otro, la religión tal, la religión de estos. La gente va con el que le gusta, no necesariamente es el verdadero. Ahora, ¿tiene que existir un Dios verdadero? Bueno, la filosofía muestra que sí. Porque tiene que haber un único principio de la realidad. Eso es lo que la contingencia y la imperfección del mundo nos muestra. Bueno, entonces, ahí está el punto. Como esas confusiones son amplias, lo que hay que buscar, lo que hay que reencontrar es cómo se da. Entonces, fíjense que Santo Tomás no está diciendo, crean en la iglesia y ya. Y tampoco está diciendo, no crean en nada. Está diciendo, vamos a buscar respuestas. Bueno. Dice, así pues, para que la salvación llegara a los hombres de forma más fácil y segura. Así pues, para que la salvación llegara a los hombres de forma más fácil y segura, fue necesario que los hombres fueran instruidos acerca de lo divino por revelación divina. Por todo ello se deduce la necesidad de que, además de las materias filosóficas, resultado de la razón, hubiera una doctrina sagrada, resultado de la revelación. ¿Me explico? O sea, para que los hombres se salven, como se salvan llegando a conocer a Dios, y lo consigan de manera más fácil y segura, por eso es necesario que Dios se revele y les muestre, además de la filosofía, una ciencia, una doctrina, que a partir de la Sagrada Escritura y de la tradición oral, hable acerca de Dios. Digo, no, nosotros no vamos a pasar una hora leyendo un artículo como todo ahorita porque estamos así de cero, pero después yo les voy a mandar el resumen, ustedes lo van a leer, van a tener esa tareita tienen una semana, ¿no? Yo les digo, lean de tal punto a tal punto. La siguiente semana nos vemos,
lo explico y discutimos. Por eso dura casi 2 horas el módulo. Tiene 1 hora, empieza a las 6 de la tarde, martes y jueves, miércoles a las 6 de la tarde, a partir del 7 de enero. 1 hora de exposición, más o menos, con preguntas y todo lo que ustedes quieran, pero ya después se abren media hora a discusión. Y a veces vamos a tratar de responder las objeciones nosotros. Bueno, ahí tenemos. El hombre no debe analizar con sus solas fuerzas naturales. Bueno, respuesta a las objeciones. Recuerden que la primera objeción decía que mejor no indagar nada acerca de Dios porque era algo demasiado complejo. Y la Biblia dice que no hay que pretender saber lo que no se puede saber. Responde Santo Tomás, el hombre no debe analizar con sus solas fuerzas naturales lo que exceda su comprensión. Eso es verdad. Sin embargo, esto que le excede ha sido revelado por Dios para ser aceptado por la fe. De ahí que el texto, aquel, continúe diciendo, termina la cita bíblica, ¿no? Te han sido mostradas muchas cosas que están por encima del hombre. En estas cosas se centra la doctrina sagrada. Respondió a la objeción. Sí, es cierto, no debemos indagar lo que no podemos saber. Sería tentar a Dios. Pero resulta que esto que indagamos es de lo que Dios nos dijo en la revelación. Entonces sí podemos estudiar. Se solucionó el problema. ¿Sí? Y tiene razón, ¿no? Porque además completa la cita bíblica. Le dan una cita incompleta. Por eso este curso es tan bueno, este taller es tan bueno para aprender a debatir. Porque fíjense, estudiar con Santo Tomás es muy bueno para aprender a debatir, en general. Siempre cuento la anécdota de lo que me decía este profesor marxista de la UNAM, que él se reía de que tenían que leer de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Y un profesor, que era su profesor en ese momento, marxista puro y duro, le dice, ¿te ríes de Santo Tomás de Aquino? Le dice, bueno, vas a tener que leer de Ente et Esencia, un tratado de Santo Tomás, y lo vas a comentar. Si no lo haces, no te gradúas de filosofía. Porque ojalá hubiese alguien que explicara de esa manera la doctrina marxista, ¿no? Como lo hacía Santo Tomás. Bueno. La segunda respuesta a las objeciones, dice a diversos, porque la segunda objeción decía que no era necesaria la teología porque la filosofía ya conocía a Dios, dice Santo Tomás. A diversos modos de conocer diversas ciencias. Por ejemplo, tanto el astrónomo como el físico pueden concluir que la Tierra es redonda. Pero mientras el astrónomo lo deduce por algo abstracto, la matemática, o sea, las matemáticas, el físico lo hace por algo concreto, la materia. De ahí que nada impida que unas mismas cosas entren dentro del campo de las materias filosóficas, siendo conocidas por la simple razón natural, y al mismo tiempo dentro del campo de otra ciencia cuyo modo de conocer es por la luz de la revelación divina, de donde se deduce que la teología que estudia la doctrina sagrada, por su género, es distinta de la teología que figura como parte de la filosofía. Porque dice, claro, hay una teología que es a la que llega Aristóteles, que es dice, la filosofía se convierte en teología cuando empieza a tratar acerca de Dios. Claro, pero ahí es lo que la razón logra encontrar. Entonces, es teología, sí, es lo que conocemos como teología natural, porque es lo que el hombre sin la fe encuentra acerca de Dios. Pero del otro lado, tenemos la teología sagrada, que es lo que el hombre, utilizando la fe, los datos dados en la Sagrada Escritura y en la tradición oral, explica acerca de Dios. Lo que el hombre llega a conocer de Dios por revelación divina, que es distinto de lo que llega a conocer por la mera razón natural. Entonces, hay esa división en el pensamiento de Santo Tomás. Okay. Entonces dice, no hay problema, porque si bien tanto la teología natural de Aristóteles, o sea, de la filosofía en general, como la teología sagrada abordan a Dios, si bien ambos abordan a Dios desde ópticas diferentes. Uno desde lo que se puede conocer por la razón y el otro desde lo que se puede conocer por la revelación. Pero lo interesante y lo genial, y eso es lo que yo le decía, ¿no? De respecto a la búsqueda del Dios verdadero, es que Santo Tomás encuentra o se da cuenta de que
el pensamiento filosófico coincide con el pensamiento, ¿cómo se llama? Con el pensamiento teológico. ¿Me explico? O sea, la teología natural, investigada por el realismo aristotélico, o investigada por otros filósofos también, coincide en muchas cosas, o coincide con el Dios de la teología revelada. No totalmente, evidentemente, él mismo lo dice, tiene muchos errores, pero hay también muchas coincidencias. Y si seguimos especulando, y si seguimos razonando acerca de Dios, nos toparemos que parece mucho más racional la versión dada por la teología revelada que por otras religiones, por la sagrada teología que por otras religiones. Es más racional lo que se plantea ahí. Pero bueno, eso es un tema muy amplio, yo ahorita lo estoy mencionando así a grosso modo, ¿no? Pero bueno. Bueno, yo me abro preguntas, discusión, lo que deseen. Tenemos una media horita. Dani, el principio categórico de Kant es también, se puede considerar también dentro de la, digamos, religión natural en el ser humano. ¿Qué pasa con...? Está muy bueno porque lo de Kant de alguna manera revela varias cosas. O sea, Kant ve a Santo Tomás, ve a Dios como una idea, ¿no? Una idea necesaria para estructurar, una de las ideas universales, Dios, alma, mundo, ¿no? De esas ideas que están como en el fundamento de toda la estructuración del pensamiento. Para Kant, nosotros realmente no conocemos la cosa en sí, lo que está más allá de mí. Lo que conocemos es nuestra propia construcción subjetiva, o sea, las ideas, los pensamientos, los razonamientos que están en mí son producto de mi propia inteligencia y no reciben de suyo una influencia del mundo exterior. O sea, no es que porque yo tengo un vaso enfrente, pienso en un vaso, no. Yo no sé lo que tengo enfrente. Los datos sensibles vienen desordenados y no me dicen nada. Pero es cierto que al encuentro con esto que está fuera de mí o con cualquier otra cosa material, no, yo produzco una idea más clara y entonces produzco un pensamiento, ¿no? Entonces en Kant, el conocimiento es una construcción subjetiva. Bueno, pero dice Kant, para que se realice esa construcción subjetiva, una de las ideas esenciales dentro de las cuales o a partir de las cuales yo pienso toda la realidad es Dios. Porque de alguna manera Kant no puede negar que todos los seres humanos, de alguna u otra manera, han buscado, y todas las culturas han buscado, el absoluto. Aún hoy, que es una época de una época post-atea, como fue sobre todo el siglo pasado, estamos hoy en una época post-atea porque se está volviendo a buscar nuevas maneras de absoluto, ¿no? Cómo está creciendo hoy entre los jóvenes por ejemplo, el tarot, ciertos rituales que iba a decir, está cagado, pero no voy a decir, es gracioso. Es gracioso porque tú dices, es como volver a la época de los griegos, ¿no? Cuando se consultaba el oráculo. Van las chicas, yo lo veo mucho con amigas, van vestidas con su vestido blanco a la playa y hacen rituales y tú dices, perdón, parece que estamos no sé, en el siglo VI antes de Cristo, ¿no? Donde más o menos por una idea mágica se busca una purificación. Claro, entonces Kant constatando eso, yo me imagino también imposible de negar, ¿no? Pues dice, bueno, Dios ciertamente que es una de las ideas bajo las cuales el hombre integra su pensamiento. Pero el problema es que para Kant, Dios es una idea en todo el proceso de construcción del pensamiento, que se recibe el dato de la sensibilidad, o sea, hay un encuentro con lo sensible que yo no puedo conocer y aplico las formas
a priori, ¿no? De la sensibilidad, que son espacio-tiempo, y así voy aplicando todo, voy elaborando los juicios sintéticos a priori, todo. Todo basándose en esas tres ideas universales. Pero ya en el fondo de la producción del pensamiento, ya no hay ideas que organicen, ya no hay sintéticos a priori, ya no hay nada, ya no hay juicios, ya no hay nada ahí, ya no hay formas que se apliquen, ya lo único que queda como fundamento de lo pensado es el Ich, el yo, Ich denke überhaupt, creo que lo dije bien. Es que tuve una novia alemana, no es cierto. Yo pienso trascendental, Ich denke überhaupt. Entonces, el yo pienso trascendental es espontaneidad pura, o sea que el pensamiento para Kant es espontaneidad pura. Entonces, Dios en el sistema kantiano es una creación de la inteligencia. Por eso es ateo, o por eso conduce al ateísmo. Porque si hoy la inteligencia individual o colectiva acepta a Dios, Dios está como una idea. Si niega a Dios, Dios ya no está. En el sistema Santo Tomás, en el pensamiento tomista, tú puedes negar la existencia de Dios. Por eso Santo Tomás dice, la existencia de Dios no es algo evidente. ¿Puedes negar la existencia de Dios? Claro, por supuesto. Ahora, que esa negación de la existencia de Dios cambie la realidad ontológica, o sea, cambie que Dios no existe, eso no. Porque Dios no existe por tu pensamiento. Dios existe, o conocemos que Dios existe porque viendo el cambio de las cosas, viendo su contingencia, deducimos la necesidad de un ser necesario, de una causa incausada, de un ser perfecto, de un ser que da finalidad a todos los otros seres. Entonces, no es lo mismo afirmar que Dios es un pensamiento a afirmar la necesidad de Dios porque la misma realidad metafísica de las cosas lo pide. Yo sé que estoy hablando un poquito en lenguaje medio complejo, pero no quiero, tampoco puedo dejarlo hacia el aire, ¿no? O sea, no es lo mismo, no es igual. Ok, gracias. A ver qué dice Antonio de Jesús. No puede llegar a tiempo a conectar y tenía mala señal. ¿Podría dar una síntesis de la reunión, profesor? Gracias. Claro que sí. En síntesis, nosotros lo que vimos fue ahorita la suma teológica en su primer artículo. Lo digo rápido, ¿no? Para que todo les ayude. Esta es la suma teológica. Este es su primer artículo. Su primera cuestión, perdón, que es, o que se pregunta qué es y qué comprende la doctrina sagrada, o sea, la teología sagrada. La teología que se basa en la Sagrada Escritura y en el magisterio de la Iglesia. Voy a silenciar acá para que escuchen todo eso. ¿Ok? Entonces, ¿qué es y qué comprende? Y ahí se abordan 10 artículos, o sea, 10 cosas a considerar. Y lo que nosotros analizamos es el primer artículo, que se pregunta si es o no es necesario que además de la filosofía haya otras doctrinas, más bien, perdón, haya una teología. Bueno, y ahí Santo Tomás lo que explica es que si bien la filosofía me ayuda a conocer la existencia de Dios, yo puedo conocer la existencia de Dios por medio de la filosofía. Sin embargo, hay cosas que como yo no veo a Dios, como nosotros no vemos a Dios cara a cara, hay cosas que la filosofía no puede alcanzar o no puede explicar, como la Trinidad, la Encarnación, la Eucaristía. Por eso se hace necesario que haya una explicación de esto, ¿no? De estos misterios, de estas cosas que no podemos deducir por la mera razón. Ahora, esa necesidad la apoya Santo Tomás en el hecho de que conocer a Dios, o sea, que Dios es el fin del hombre. Por lo tanto, conocer a Dios o en conocer a Dios estriba está ahí la felicidad del ser humano. Entonces, como Dios quiere que los hombres se salven y para salvarse necesitan el conocimiento, es necesario, o más que necesario, Dios decide revelarse, decide hablar de sí por medio de la escritura, que es a su vez el traslado al papel de lo que decía Cristo, ¿no?
que es su último mensajero, su hijo, ¿no? Que nos habla directamente de parte del Padre y que nos comunica al Padre. El que me ve a mí ve al Padre, dice la Biblia. Entonces dice Santo Tomás, tenemos la filosofía, sí, que nos sirve para conocer las cosas de la razón, perdón, las cosas naturales, el mundo natural, pero no nos permite conocer a Dios plenamente, porque de hecho, después de muchos siglos, pocas personas y con muchos errores han llegado a conocer algo acerca de Dios. Pero como el conocimiento de Dios es fundamental para la salvación, entonces es que Dios se revela. Y eso hace que como Dios se revela, como Dios nos ha hablado, hace que tengamos que estudiar sus misterios. Entonces no estudiamos teología sagrada porque la filosofía no sirva, sino que estudiamos teología sagrada porque hay cosas a las que la razón que la razón no puede demostrar, aunque sí explicar, no puede demostrar, y por eso nos apoyamos en la escritura, ¿no? En la Biblia y en la revelación oral, en la tradición de la iglesia. Entonces la teología sagrada aborda el tema de Dios, como ya lo había hecho la filosofía, pero no desde lo que la razón conoce de Dios, sino desde lo que Dios dice de sí mismo. Y por eso Dios puede ser abordado desde la teología natural como desde la teología sagrada. Ahí está. Un resumen brevísimo. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿Alguno? El que quiera preguntar otra cosa, adelante. Pueden poner argumentos en contra igual. Como hace rato Javier puso un argumento en contra, ¿no? Bueno, sí, ¿no? Hace ratito que me decía él, pero ¿y si la Biblia dice tal cosa? Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Adelante, Carlos. Muchas gracias. Bueno, es muy sencilla. Al estudiar filosofía, Sí. siento yo que hay una limitación o una línea que divide, pues, claro, la filosofía de la teología. Yo estudié filosofía, ¿cómo se llama? Y siempre nos decían algo que a mí me llamó mucho la atención. No es lo mismo el Dios de la filosofía que el Dios de la teología. Por ejemplo, ahorita que mencionó a Spinoza, estudiar al Dios de Spinoza es entrar a un contexto no solamente filosófico, sino geométrico, analítico y abstracto, ¿no? Y a entrar a la Sagrada Escritura, pues es otra cosa, es hablar del Dios teológico. Entonces, preguntarle qué opinión tiene usted, qué opinión merece, maestro, respecto de que en la filosofía se tiene que hablar del Dios filosófico, ¿sí? Y no entrar al plano del Dios teológico, como lo maneja en la filosofía. ¿Qué verosimilitud tiene eso? Gracias. No, adelante. Pregunta aquí, Antonio. La filosofía aborda a Dios desde la razón y la teología lo aborda desde la revelación. Sí, claro. Solamente que la teología sagrada explica las cosas de Dios desde la filosofía. Ahora sí, respondiendo a lo que dice Carlos Medrano, sí, está muy bueno eso, porque de hecho es lo que hace Santo Tomás. O sea, Santo Tomás aquí no es teólogo, ¿no? Y es filósofo también. Pero está muy bueno porque cuando Santo Tomás habla de demostrar la existencia de Dios, no lo aborda con algo, no es que dice, como la Biblia dice tal cosa, aquí sí citamos mucho la Biblia porque él está hablando sobre la teología en sí, ¿no? Sobre la ciencia teológica. Pero cuando él aborda la existencia de Dios, Santo Tomás no lo explica partiendo de la Biblia, ¿no? No es que dice, como la Biblia dice que Dios existe. No, pues imagínense. Santo Tomás empieza a colocar argumentos racionales, porque la filosofía, y esa es la postura de Santo Tomás, la postura de la Iglesia, lo explica también bellamente Juan Pablo II en Fides et Ratio, ¿no? Esa carta encíclica donde él habla sobre la importancia de la filosofía. Dice, la fe y la razón son como las dos alas por las cuales el hombre se eleva a Dios, ¿no? Pero está muy bueno porque
en el ámbito, la filosofía tiene independencia. Eso es lo que explican ellos, ¿no? La postura es, la filosofía tiene su independencia y no quiere decir que necesariamente se va a contradecir. Eso también sería otro error, ¿no? Sería un error de generalización, decir, es que la filosofía sí o sí va a contradecir a la teología. No, ¿por qué? ¿No? Habría que leer toda la filosofía o habría que señalar en qué filósofos y qué no, y cuáles no. Pero de suyo, ¿cómo decirlo? La filosofía tiene su independencia y es una ciencia aparte. Es una ciencia aparte. Entonces, dentro del ámbito filosófico, la existencia de Dios se estudia no a partir de la escritura, sino a partir de la realidad. Y entonces el diálogo, por ejemplo, con Spinoza, como usted bien lo señaló, no puede provenir necesariamente, no va a venir de decirles que la Biblia dice lo contrario, evidentemente que no. El diálogo con Spinoza es decir, es que esto que tú dices, o sea, de la manera en que tú concluyes que Dios existe, no es válido por esto, por esto, por esto, por esto. O sea, colocar argumentos racionales. ¿Sí me explico? Y evidentemente no van a coincidir, y el mismo Santo Tomás lo está diciendo, ¿no? O sea, dice, sobre Dios se habla durante muchos siglos, pocos hombres realmente, ¿no? En consideración de toda la humanidad, o sea, sobre Dios filosóficamente, eso es lo que le está diciendo. Y no sin mezcla de error. Porque claro, imagínense lo que yo explicaba hace rato es, Spinoza, por ejemplo, el Dios de Spinoza niega al individuo y niega la libertad humana. Y eso es un tema, ¿no? Porque uno dice, no, qué bonito el Dios de Spinoza, sí, pero a ver, si nosotros construyéramos un sistema jurídico a partir de la concepción de naturaleza que tiene Spinoza, tendríamos que excluir a todos de la culpa. Entonces cerremos las cárceles. No acusemos a nadie de injusticia. No acusemos a nadie de violación. Todo tenía que pasar. De ahí, ya no está bonito, ¿no? Ya no es tan espiritual. Hoy veía un video de Rusarín, ¿no? Un cuartito que me salió. Él dice, yo creo que no existe el libre albedrío. ¿Y por qué? Dice, es que desde la concepción de Spinoza, en realidad creemos que somos libres, pero esa creencia de nuestra libertad es una ignorancia de los hechos que nos llevan a hacer lo que hacemos. Eso es un determinismo. Eso es una negación de la libertad. Para ser coherentes con la negación de la libertad, habría que negar también la responsabilidad y la culpa del individuo sobre sus propios actos. Entonces habría que negar al individuo. Imagínense un pensamiento político o social donde se niega al individuo. Yo tengo uno. El fascismo, por ejemplo. Porque dice Mussolini, no existe el hombre, la vida del hombre no tiene sentido fuera de la vida del Estado. Claro, se escucha muy bonito, ¿no? Uy, no existe la libertad individual. Ay, nos mintieron siempre. Sí, ahora analiza las consecuencias de eso que estás pensando, ¿no? Entonces, ahí es donde te topas y dices, bueno, no puede ser, es el Dios verdadero, ¿no? O no puede ser que mi creencia en Dios o lo que conozco de Dios por la filosofía contradiga lo que constato por la experiencia sensible, que es que yo soy un individuo y que tengo libertad. Por eso no hay mejor manera de contrastar las posturas acerca de lo religioso que cuando llevamos, digamos, a plenitud las doctrinas que defienden estas religiones. Por ejemplo, sencillamente, ¿no? Hay quien dice, la doctrina del pecado hay que eliminarla. Bueno, elimínala usted. ¿Y qué va a decir? Pues no, que no existe el bien y el mal, todo tenía que pasar, es necesario todo, el yin y el yang y todo es necesario. Entonces quite la culpa, niegue la libertad del hombre, porque el dogma del pecado original acentúa, sí, que el mal proviene del hombre, pero justamente afirma la libertad del hombre. Es lo que dice Kierkegaard, cuando Dios le dice a Adán, el filósofo, ¿no? Dice, cuando Dios le dice a Adán, de este árbol no has de comer,
¿qué dicen algunas personas? Ese Dios malo les está prohibiendo comer del fruto, por eso hay que adorar a Satanás, ¿no? Esa es una idea que tienen algunos. Está graciosa. Pero dice Kierkegaard, no, cuando le dice de este árbol no has de comer, si Dios fuera un desgraciado, no le diría no comas del árbol. No lo dejaría comer, se lo impediría. Pero justamente como le dice no lo hagas, le está revelando su libertad. Se está mostrando ahí como él y Dios, perdón, él Dios y él Adán son dos personas diferentes. Está muy bueno, ¿no? Entonces, ¿ahoga usted el dogma del pecado original? Bueno, en gran medida se va a ir muy lejos, al rancho de Andrés Manuel, la idea de singularidad y de libertad. Entonces, o ahoga usted la idea de libertad. Entonces, no puede ser, porque la conciencia me muestra que tengo libertad. Y otras cosas, ¿no? O sea, un montón de cosas, un montón de problemas. Entonces, el tema de Dios, desde otras corrientes filosóficas, no debe ser aceptado porque sí, y tampoco vale la postura de es que como hay muchas opiniones, mejor no me voy por ninguna. No, es que tengo que entrar al diálogo, eso es la filosofía. La filosofía no es tú dices esto, tú dices esto, tú dices esto, muy bien, excelente, todos a su casa, este es lo que te gusta a ti, qué bueno, bravo. No es discusión, ¿no? Es discusión, dialéctica, confrontación, búsqueda de la verdad. Espero haber respondido, Carlos. Un poco largo, ¿no? Pero Claro que sí, muchísimas gracias, me quedó muy claro, profesor. les agradezco mucho. Bueno, yo tengo ahorita ya en 9 minutos otra sesión. Se pueden quedar, es este mismo link. Vamos a leer la apología de Sócrates, pero ahorita voy a aprovechar a tomar algo de agua, un poquito más de café. Les agradezco, nada más para decirle que si alguno se quiere inscribir, este taller empieza el 7 de enero. Se van a impartir creo que ya muchos de ustedes ya han escuchado, ¿no? Ya les respondí el mensaje. Se imparte los miércoles, son 5 miércoles. Empieza el 7 de enero, bueno, después el siguiente, imagino, será 14, no sé. Ahí el calendario se va marcando, yo no lo tengo ahora presente, pero es cada miércoles durante 5 semanas. Les va a incluir una biblioteca de todo lo referente al libro de Santo Tomás, el resumen escrito, yo les voy a mandar el texto que hay que leer, y un resumen hecho por su servidor. Y las sesiones duran aproximadamente 1 hora, porque es eso, es lectura, comprensión del texto en sí, después discusión. Y eso hace que sea más fluido. No es un método dialéctico. Y ya después, bueno, es eso. Finalmente es eso. Y los fines de semana, sábados y domingos, yo doy sesiones extras que son de asesoría. Entonces, van a empezar la primera semana de enero. Yo me conecto 1 hora, 2 horas el sábado y 1 hora el domingo, solo para responder preguntas de mis alumnos, de los otros cursos. ¿Ok? Entonces, bueno, está todo bien personalizado, todas las clases quedan grabadas en video, como esta, y así. Así que si alguno está deseoso de entrar, es bienvenido. ¿Ok? Bienvenido, Abraham. Imagino que vienes por lo de introducción, y ahorita vamos a empezar un ratito más a leer la apología de Sócrates. Así que si alguno gusta inscribirse, todavía hay lugares disponibles, evidentemente. Entonces puede hacerlo, me manda un WhatsApp y yo les voy a responder y ahí ya quedamos de acuerdo. ¿Ok? Abrimos hoy, ya lo habíamos cerrado, pero todavía nos quedaban 2 becas disponibles de las 10 que estábamos ofreciendo, así que pueden inscribirse todavía. ¿Correcto? Ahí nos mandan un mensajito y ya, solamente por hoy que hemos dado la clase muestra. Ya después, la siguiente semana, volvemos a dar clase muestra. Tal. Bueno, quedo atento ahí a los mensajes y pueden permanecer en el link. Vamos a hablar en un ratito más de la apología de Sócrates para la clase muestra, pero de la introducción a la filosofía. Bueno, Antonio, Gracias. sí, si quieres escribir, no sé si quieres escribir por el WhatsApp, Antonio, o dejarme tu número acá en los comentarios y yo te escribo. Dale. Muy bien, gracias a todos. Nos vemos en un momento. Hasta luego.